Correcto. Bueno, vamos a orar. Armandito, ¿puedes guiarnos, por favor? Sí, con gusto. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos has permitido, Padre, pues terminar la semana, Señor. Te agradecemos por todo el cuidado, el sustento, Señor. Nada nos falta, estamos completos contigo, Señor. Por eso eres el Rey de Gloria, Señor. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y Padre, pedimos por este estudio, Señor, que tú nos lo disiernas por medio del Espíritu Santo y que uses a Armandito, Señor, para que nos comparta lo que ha estudiado, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner esto en práctica, Señor, y te pido por los hermanos que aún no se conectan, que tú aceleres sus pasos y, Padre, que donde quiera que estén tú los guardes y los lleves con bien a casa, Señor. Gracias, Padre, porque pues Armandito pudo llegar con bien a Tlisco, Señor. Guárdalo, cuídalo y regrésalo con bien. Gracias, Señor, por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, haciendo un resumen del capítulo anterior, Berenice nos explicó muy bien, resumiendo, toda la historia del pueblo de Israel, desde que Dios llamó a Abraham, que lo sacó de Ur de los Caldeos, hasta toda la historia de Israel, hasta los días en que se encontraban. Ya habían regresado del exilio, del cautiverio, se había reconstruido el templo, se habían reconstruido los muros, y ahora se daban cuenta a través de la lectura de la ley por medio de Esdras, cuán pecadores habían sido, qué más habían portado todo el pueblo durante su historia, y llegaron a un acuerdo que tenían que hacer un pacto con Dios. La primera vez que se hizo un pacto con Dios, en tiempos de, estamos hablando de Moisés, se hizo por medio de un sacrificio, y se llevó a cabo mediante el rociamiento de sangre al pueblo. Esto lo vimos en Éxodo 24. Vamos a ver rápidamente lo que dice Éxodo para ver de qué se trató este primer pacto. En el capítulo 23, en el versículo 32, dice que no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Se refiere a los pueblos paganos, a todos aquellos pueblos los cuales iban a conquistar en Canaán. En tu tierra no habitarán, o sea que, que te hagan pecar contra mí sirviendo a dioses, porque será tropiezo. En el versículo 24, en el capítulo 24, versículo 5, nos dice, y envió a jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció a su pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esa fue la primera vez que el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios. Se llevó a cabo mediante sacrificio. En esta ocasión, estuvieron de acuerdo, y ya el sacrificio ya no iba a ser por medio de sangre, sino que se iba a hacer a través de las firmas, y a través del modo corriente de sellar y suscribir los artículos del pacto, suscribir las cláusulas. Vamos a ver más adelante cuáles son estas cláusulas, en qué consistían y quiénes iban a firmar este pacto. Vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 10. Dice, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador. En primer lugar, está Nehemías dando el ejemplo para firmar y sellar el pacto. Hijo de Acarías y Sedequías. Versículo 2.
Serarías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Catús, Sabanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semarías. Estos eran sacerdotes. En primer lugar, mencionaron a Nehemías, que era el gobernador. Después viene una serie de nombres que son los sacerdotes, todos estos que nombraron fueron sacerdotes. Pero aquí hay algo, hay un dato interesante. El nombre de Esdras no lo mencionan aquí. Posiblemente el autor lo omitió. No sabemos si Esdras ya había muerto o por la edad tan avanzada que ya se había retirado de la vida pública. No lo menciona. Muchas veces, o más bien varias veces, tanto Esdras como Nehemías omitían ciertos detalles. En este caso, pues fue lo que pasó. Por eso que no aparece el nombre de Esdras. Pero sabemos que Esdras fue sacerdote y venía de la familia de Aarón. Entonces, este es nada más como dato interesante. Le había comentado a Brendis, a ver, al rato que se conecte, vemos si ella pudo investigar acerca del por qué ya no aparece el nombre de Nehemías, pero digo, posiblemente sea esa la razón de que el autor del libro, Nehemías, omitió algunos detalles. Bueno, seguimos. Ya está El conectada. versículo 9. Ah, perfecto. Vamos a preguntar. Buenas noches, Brendis. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo buenas están? noches. Bien, ¿y tú? Bien, también aquí, llegando tarde. ¿Qué crees, Armandito? Que estuve buscando y no encontré nada, pero más adelante menciona nuevamente a Esdras en los capítulos siguientes. Ahorita lo checo en el transcurso. Vuelven a nombrar a Esdras. Entonces no es que haya muerto, sino más bien, como dices, pues se le pasó, se lo omitió el autor o la traducción, no sé, pero más adelante lo vuelven a mencionar. Ahorita lo checo bien y ya te comparto cuál es el versículo donde vuelven a mencionar a Esdras. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias, Brendis. Ay, gracias por el apoyo con las diapositivas. No, ¿de qué? Bueno, vamos a continuar. El versículo 9. Ahora vamos a mencionar, se van a mencionar a los levitas. Dice aquí, y los levitas, Yeshua, hijo de Azanías, Binuí, de los hijos de Henadad, Cadmiel, y sus hermanos Ebanías, Judías, Elita, Pelaías, Hanán, Micaía, Rehob, Hasabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Judías, Bani, Beninu. Hasta aquí mencionan a estos levitas. La mayoría de estos levitas tuvieron que ver cuando Esdras en el capítulo 8 estuvo leyendo la ley de Dios. Estos levitas se encargaron de hacer la traducción del hebreo al arameo porque era el idioma que ellos, que ellos hablaban en ese momento, porque ya casi se habían, pues más bien, habían olvidado, ya estamos hablando de la siguiente generación que regresó después del cautiverio y aún desconocían el idioma hebreo. Entonces, estos levitas se encargaron de traducir esto, incluso aparte de traducirla, pues se encargaron de explicarla. Fue por eso que se dieron cuenta de muchas cosas, de tantos pecados que habían cometido. Y fue por eso que hubo el avivamiento para poder
llegar a este punto de hacer el pacto. Eso, a veces se encargaron el servicio que acabamos de mencionar. Ahora vamos a ver a las cabezas de los clanes, las cabezas del pueblo. El versículo 14, los cabezas del pueblo, Aros, Pahad, Moab, Elam, Satú, Bani. Me van a disculpar si no hago bien la pronunciación, pero el idioma hebreo no lo domino. El versículo 15, Buni, Asgad, Lebai, Adonías, Mikbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Urias, Casum, Besaim, Garib, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabel, Sadoc, Yadúa o Yadúa, Elatías, Hanán, Enaías, Oseas, Hananías, Azub, Alojes, Gilad, Sobek, Rehum, Tasapta, Maasías, Aquías, Anán, Maluk, Karim y Baana. Todos estos eran cabezas de los clanes, cabezas del pueblo, los cuales, todos estos que acabamos de mencionar, desde el versículo 1 hasta el 27, pusieron su nombre y lo sellaron. Esa era la manera de poder estar de acuerdo con el pacto, con lo que iban a agradar a Dios, que se habían puesto el pacto. Vamos a ver más adelante en lo que iba a consistir, pero de antemano sabemos que tenían que obedecer toda la ley mencionada por Esdras, la ley de Moisés, y aquí se resumen precisamente todas estas cabezas del pacto. Ahora vamos a ver que el resto del pueblo no firmó ni selló, sino que hicieron una protesta para poder estar de acuerdo en todo lo que las cabezas de la familia iban, y tanto los sacerdotes y los jefes civiles, el pueblo en general iba a estar de acuerdo en todo lo que se había firmado. Como no podía, no tengo idea de por qué ellos ya no lo firmaron, pero sí protestaron, tal vez por la falta de espacio en los rollos, en los libros donde se iba a firmar. Pero bueno, vamos a ver quiénes fueron, de quién está hablando o a quién se refiere el resto del pueblo. Es el versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, posiblemente eran los sacerdotes que no habían encontrado el origen de su descendencia y que no tenían derecho a ejercer en el ministerio. Puede ser que a ellos se refiera los sacerdotes. Aquí hablan acerca de los porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Bueno, tanto estos sacerdotes como levitas, y aquí nos habla de los que se habían apartado de los pueblos de la tierra. ¿Quiénes eran estos? Los que por alguna razón, bueno, yo entendí acerca de dos clases de personas en ese tipo. Los que por algún motivo, estamos hablando de los que se habían escapado del cautiverio y se habían quedado en la tierra, pero que no se habían mezclado con la gente pagana. Estábamos hablando de otras generaciones porque ya habían pasado más de 100 años. Estamos hablando de que el cautiverio del 586 antes de Cristo, y ahorita estamos en el año del 432. Pues ya habían 435 aproximadamente, ya habían pasado más de 100 años. Entonces la generación que se había quedado en los pueblos, que no se había mezclado, tuvieron familia, tuvieron descendencia,
Eso es a lo que se refiere, por una parte. Por otra parte, se refiere a las personas que también eh, habían hecho su compromiso, aunque se habían algunos prosélitos, gente que había sido pagana, pero que se había apartado de los pueblos para poder, conocer la ley de Dios, habían aceptado el judaísmo, es a lo que se le llaman los prosélitos. Posiblemente también se refiere a esas personas que se habían apartado de las costumbres de los pueblos paganos. Esas son las dos clases de personas a las que se está refiriendo, o al menos así lo entendí. Si, eh, si estoy equivocado, si estoy mal, si me pueden hacer alguna aclaración, con gusto, por favor. También vamos a ver acerca, dice aquí en el versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales, hasta las cabezas de los clanes, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos que de Jehová nuestro Señor. Okay. Todos ellos, como habíamos mencionado, no firmaron ni sellaron, pero hicieron una protesta desde mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y los niños que ya tenían conciencia, estamos hablando acerca de unos de 8 a 10 años, que ya tenían conciencia de que eran pecadores y los incluían. Así que ellos también iban a hacer la protesta. Ahora vamos a ver, que bueno, ya se me olvidaba de las diapositivas. Ahora vamos a ver en qué consiste las cláusulas del pacto. Aquí nos está mencionando acerca del por qué tenían que hacer el pacto con Dios, porque pues desde los orígenes de la creación, con Adán y Eva, pues se cometió un pecado tremendo con el cual, bueno, aquí está mencionando, déjenme, ya no vamos a ver, dice, básicamente el pueblo se comprometió a cumplir el pacto establecido entre Dios e Israel en el monte Sinaí. Esto lo estamos viendo en Éxodo, dice aquí, está mencionando rápidamente, vamos a hacer Éxodo 19:8 y 24:3. En el 24:3, Éxodo 24, dice aquí, ya lo habían leído hace rato, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y ahí hemos hablado acerca dice, en el 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y de ahí en adelante, ese fue uno de los pactos, dice aquí, que el pecado había roto la relación existente entre el Creador y sus criaturas, y Dios se comprometió a restaurar esta relación. Aquí estamos viendo del Éxodo 3, cuando, no, es 5:3, si no, mal no recuerdo, Carlito, tú corrígeme, por favor. Estamos hablando de Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando ¿se me escuchó, Carlitos? Dice aquí, desde el principio de la humanidad quedó dividida entre los que deseaban unirse a este pacto y restaurar su relación con Dios y aquellos que lo rechazaron. Por desgracia, la mayoría rechazó a Jehová y lo hemos visto durante toda la humanidad, toda la historia de la humanidad, cómo rechazamos a Dios en ocasiones, y los que tenemos la oportunidad de
recibir a Cristo, pues tenemos la salvación y tenemos la certeza de las promesas que vienen a través de Dios. Pero pues la mayoría rechaza la ley de Dios, rechaza a Jesucristo, no quiere saber nada de salvación. Bueno, vamos a continuar. Si hay algún comentario, por favor. No, adelante. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Adelante, Bueno. adelante. Vamos a ver. Ahora vamos a ver en qué consiste estas cláusulas del decreto. El versículo 30 dice, aquí nos va a hablar primeramente de los matrimonios mixtos, nos va a hablar del día de reposo, del año sabático y de la condonación de las deudas. Dice el versículo 30, perdón, y que no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos a sus hijas para nuestros hijos. Nos está hablando aquí de los matrimonios mixtos. La prohibición de los matrimonios mixtos desde Éxodo lo venían mencionando precisamente para evitar que por medio de esos matrimonios se alejaran de Dios y que por esa causa pudieran caer en la adoración de los dioses ajenos, pudieran caer en la idolatría, como cayeron muchas veces, y en las abominaciones. Eso, precisamente, por eso estaba estrictamente prohibido el que tuvieran la mezcla con otras naciones. Y ya en la ley había pueblos específicos en los cuales estaba prohibido mezclarse. La mayoría de esos pueblos habían sido ya conquistados y habían sido destruidos, pero había otras naciones en las cuales no estaba prohibido, pero también se exigía que no se mezclaran con ellas, precisamente para evitar el caer en el abandono de Dios y en caer en esas abominaciones. Por eso se le exigía que no se mezclaran en los matrimonios mixtos. Asimismo, en el 31, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Aquí le vamos a un poquito. Nos está hablando aquí del día de reposo, del día del Sabbat. El día del Sabbat era obligatorio para el pueblo de Israel descansar. Decía que no tenía que trabajar ni su siervo, ni su asno, ni ellos tampoco, no se les permitía ni siquiera recoger una taza, ni guisar. Ya tenían que tener todo preparado durante los 6 días. 6 días iban a trabajar y al séptimo día lo iban a sacrificar al Señor. Iban a dejar descansar incluso a su siervo. ¿Por qué santificaron este día? Porque Dios, el Señor Todopoderoso, hizo toda su creación en 6 días y el séptimo día lo santificó. Fue el día de descanso, fue el día que reposó. Asimismo, como ley, se la pasó a Moisés para que decía, en 6 días vas a trabajar, pero el séptimo día lo descansarás y lo dedicarás al Señor tu Dios. Entonces, y también nos habla aquí mismo, continuamos con la palabra de Dios. Nada, como dice aquí, perdón, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra. Nos está hablando aquí del año sabático. Durante 6 años se trabajaría la tierra, pero el séptimo año se dejaría descansar también, para que, aunque hubiera frutos, todos los frutos que habría durante el siguiente año, en el año séptimo, se dejaran para los extranjeros que venían de otras partes a visitar a Jerusalén, o incluso para la gente pobre, para toda esa gente, y incluso para sus siervos,
tenían el derecho de tomar esos frutos durante el año sabático. Por desgracia, esta fue una de las consecuencias por las cuales se llevó al cautiverio el pueblo de Israel, porque no tomaron en cuenta el año sabático y durante 490 años, 7 por 7, 49, 490 años no dejaron reposar a la tierra. Fue una de las causas por las cuales el Señor les mandó al cautiverio. Ahora pues, si continuamos aquí, y remitiríamos toda deuda. Nos habla aquí acerca de que si alguna persona pedía prestado o por alguna razón era pobre y se vendía a su patrón. Durante 6 años trabajaría la tierra, pero al 7º año quedaría libre. Por un lado, quedaría libre. Por otro lado, si tenía una deuda y no la podía pagar, al 7º año quedaba saldada. Eso es lo que yo entendía acerca de este año para remitir toda deuda. Si me quieren ampliar este comentario, por favor, los voy a agradecer. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario acerca de esta remisión de la deuda en el día 7º? Bueno, vamos a continuar. Adelante. Bueno, vamos a continuar. Versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la causa de nuestro Dios, para la obra de la casa de nuestro Dios, perdón. Nos está hablando aquí de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo. Un ciclo aproximadamente eran 4, no es cierto. Un ciclo era, déjenme ver, aquí en la tercera parte son aproximadamente 4 gramos. Viene siendo como 12 gramos el ciclo. Aquí lo está reduciendo a la tercera parte. ¿Por qué? Si la ley de Dios mencionaba, de acuerdo con Éxodo 30, dice que la ofrenda para el templo debía ser de medio ciclo. Solamente que aquí estaban tomando en cuenta la situación tan precaria que vivía el pueblo de Israel. Sabemos que era una provincia de Persia y tenían que pagar impuestos, entonces no les alcanzaba a juntar el medio ciclo para contribuirlo a la iglesia, precisamente por esos motivos, porque se veían tan apurados y más si pedían prestado. Entonces se reduce a un tercio de ciclo, posiblemente sea una mínima cantidad, pero tomamos en cuenta de que estamos hablando de 30 a 50,000 gentes, a 50,000 personas laborando, que iban a poder contribuir con ese tercio de ciclo para la iglesia y el mantenimiento, para el mantenimiento precisamente del templo. Entonces ya era una cantidad considerable. Esto lo iban a utilizar para el mantenimiento, para el sostenimiento de los levitas y el sostenimiento de los sacerdotes. Y vamos a continuar aquí. Y también para todas las festividades que habría durante el año, se iban a celebrar, para eso iban a contribuir, o para eso iba a servir todo ese dinero, ¿no? de la deuda. En el versículo 33, para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo de los días de reposo. Y para las cosas santificadas y los sacrificios de la expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Estaban comprometiendo, para eso iba a servir este dinero que acabamos de mencionar. Dice, para el pan de la propiciación, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo y para los días de reposo de las nuevas lunas y cualquier otra festividad, y para las cosas santificadas de los sacrificios de expiación por el pecado de Israel.
Todo esto se iban a hacer para cubrir el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. El versículo 34. Echamos también suertes para los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados de cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Había en el altar, este, esa, donde se llevaban a cabo los sacrificios, bueno, no los sacrificios, los holocaustos, tenía que estar continuamente prendida. Entonces aquí está hablando de que echaron suertes para que todo el pueblo participara en la carrera de la leña. Se iban a ir turnando tanto los sacerdotes, tanto los levitas, tanto el pueblo. Yo leí un comentario que esto, cuando el pueblo de Israel estaba en su apogeo, solamente a unas familias les tocaba hacer este servicio, el de traer la leña para que hubiera una ofrenda continua y estuviera prendido continuamente el quemador. Pero por desgracia, cuando regresaron al cautiverio, regresaron muy pocos de esas familias, entonces no se daban abasto. Por eso es que ahora están interviniendo tanto los levitas, los sacerdotes y el pueblo, para que entre todos ellos pudieran hacer este servicio a la casa de Dios, ¿no? Vamos con el versículo 37. Dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Bueno, vamos a desglosar esta parte de este versículo. Dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol y del vino y del aceite. Nos está hablando aquí de las primicias. Estamos viendo esto que se ve. De todo lo que cosechaban, cuando llegaba el tiempo de las cosechas, parece que tenían que mochar con el primer fruto, los primeros frutos de la cosecha para la casa del Señor. Y aquí, ajá, eh, entre otras responsabilidades a las cuales se comprometieron los líderes y el pueblo, fueron aparte de traer la leña a la casa de Dios para quemar el altar y las ofrendas quemadas que debían estar encendidas continuamente. Esto ya lo vimos. Que cada año entregarían las primicias de la tierra. Todo lo que vamos a mencionar. ¿Cuáles son las primicias? Tanto de los frutos, tanto de si de la vid, pues se sacaba el aceite de oliva, ¿no? Esas primicias del primer aceite, pues tenían que traer. Igual también, este, perdón, nos está hablando, creo que ya me salté uno. No hablamos acerca de los primogénitos, ¿verdad? En el versículo 36. Déjeme regresarme. Entonces, asimismo, los primogénitos. Nos está hablando aquí de los primeros hijos bueno, sabemos que son los primeros hijos de los Israel, pero también sabemos que había un pago por por la, este, por la remisión. Era un pago específico, precisamente los sacerdotes tenían que poner una cuota, una cantidad específica por los primogénitos. Ellos iban a traer a los primogénitos al templo
pero también podían pagar su contribución para la remisión, y no había ningún problema. Aparte de los primogénitos, también habla sobre los primogénitos de los ganados y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Ahora sí, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, lo que vamos de ver, y las ofrendas, y el fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes. Eso era para la manutención de los sacerdotes. Dice, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Le estaba dando aquí la décima parte de sus bienes para los levitas, para la manutención de los levitas. Después vamos a ver que los levitas también tenían que dar la el diezmo del diezmo, o sea, la décima parte del diezmo para los sacerdotes, para la manutención y para sus necesidades. El versículo 38. Y estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas, es lo que acaban de mencionar, llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Este diezmo del diezmo, o sea, se le llevaba el diezmo a los levitas, y los levitas tenían que dar el diezmo del diezmo para guardarlo en el almacén, en la casa en la cámara de la casa del tesoro. Por desgracia, en los capítulos siguientes, llega a leer que los enemigos del pueblo de Israel, cuando Nehemías regresa en el año del 532 a Persia a presentarse con el rey Artajerjes, y regresa en el año 530, está 2 años, regresa. Cuando regresa a Israel, todo estaba de cabeza. Y Tobías, su peor enemigo, estaba viviendo precisamente en esta cámara donde se guardaban los tesoros. Fue un caos tremendo. De eso nos va a hablar Brendis en el capítulo 13, en el último capítulo, que por desgracia, pues cuando Nehemías se va esto es un adelanto, digo, duró poco el gusto, 2 años de este pacto, porque regresaban a las mismas andadas. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Eso nada más para comentarles que cuán pecadores podemos ser, y que en qué momento a nosotros nos puede pasar lo mismo. En cualquier momento podemos ofender a Dios, podemos ofender al cristiano, podemos ofender a la misma familia, y podemos caer en algún problema en una ofensa con nosotros mismos, porque no somos santos, no estamos exentos de caer en pues en hacerlo mal. Bueno, el versículo 39. Porque las cámaras del tesoro han de llevar a los hijos de Israel y a los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Ahí es a donde tenía que llegar todos los frutos de las primicias a estas cámaras, para que quedaran como reservas precisamente para la manutención de los sacerdotes y de las casas. Y allí estarán los utensilios del santuario. Los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, por último dice, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Después de haber hecho todo este pacto, por último también se menciona que no iban a abandonar la casa de Dios. Y digo, por desgracia, les dura muy poco el gusto. Y bueno, cuando Nehemías se va, todo Israel se vuelve un caos. Aquí termina
con eso terminamos el capítulo 10. Ahora sí, escuchamos sus comentarios, por favor. Berendis, ¿tienes algún comentario acerca de este capítulo? Está muy interesante como toda la palabra de Dios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? O Juan Carlos, Sí, hermanito, Leti. pues Ahí está ya Brendis. estuvo muy, muy bien explicado. Realmente aquí vemos que ellos tuvieron que volver a hacer este pacto porque se habían dado cuenta pues, que habían dejado de cumplir todos los mandamientos de Dios. Entonces, se sentían tan mal, tan, tan culpables de no haberlo hecho antes, que decidieron firmar, empezando por el gobernador, decidieron firmar este pacto para que se cumpliera cada mandamiento de Dios, ¿no? Entonces, el pueblo definitivamente decidió seguir a Dios, seguir a Jehová. Y bueno, pues aquí lo vemos con sus promesas en este pacto, ¿no? Realmente, pues fue un pacto escrito, un pacto sellado. No era muy común antes, ¿no? Antes era más verbal, pero aquí lo hicieron de manera escrita y de esta manera pues cumplir de respetar el sábado, dejar descansar la tierra, sus diezmos, sus ofrendas, los animales, los holocaustos, todo esto que habían dejado de cumplir, pues obviamente en Babilonia no lo podían hacer, ¿no? Y ya una vez que regresaron a Jerusalén, pues empezaron a hacer todas estas cosas que Dios les había mandado. Entonces, pues vemos un pueblo arrepentido y un pueblo gozoso de conocer las leyes de Dios y de llevarlas a cabo. Entonces, pues sí estuvo muy, muy edificante también este capítulo y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Brenda. Muchas gracias por el comentario. Sí, pues yo también, ¿cómo se llama? Sí, estuvo muy edificante, sobre todo porque realmente cuando hay un pacto, ¿sí? Normalmente, pues a veces es de los dos lados, ¿no? Tienen que cumplir, lo que pactaron, pero vemos que en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿sí? Realmente, Cristo lo hizo todo, ¿sí? Ahora nosotros, y firmó su pacto con su sangre preciosa. Ahora nosotros, ¿sí? ¿Qué tan dispuestos estamos a ser agradecidos, a andar en el camino que Él ha trazado para sus hijos? Tenemos también responsabilidades para con Él, ¿sí? Pero no ya para ganar nuestra salvación, sino como agradecimiento. Debemos obedecer, celebrar la Santa Cena, ofrendar, ¿verdad? Congregarnos, leer la Biblia, orar. Entonces, bueno, tenemos también ciertas disciplinas que tenemos que cumplir para nuestro bien, ¿no? Para nuestro crecimiento, ya que somos santos, no por lo que seamos perfectos, sino somos santos porque Dios nos ha apartado para Él, ¿no? Y ahora estamos a su servicio. Entonces, nosotros, ¿qué tanto estamos realmente agradeciendo a Dios por lo que hizo por nosotros, ¿no? A veces fallamos, a veces tratamos de hacer las cosas porque siempre nos está brincando él. Y si no lo hago, ¿qué tal si no agrado a Dios? Y
sino que simplemente debemos de obedecer, ¿no? Creo que ya me hice bolas. Pero a lo que me refiero es que ya Dios hizo un pacto y lo firmó con su sangre preciosa. Ahora nos queda a nosotros ser agradecidos y obedientes para con Él. Digo yo. Muy bien. Yo creo que para empezar, si nosotros estuviéramos viviendo bajo ese pacto, ¿cómo nos iría a nosotros? Mal, ¿Por qué? no podríamos. Efectivamente así. Porque no podemos cumplirlo, ¿verdad? Creo que Pablo lo explica muy bien en Romanos, el papel de la ley contrastado con la gracia. Es muy fácil criticar a Israel, pero la verdad es que si nosotros nos hubiera tocado vivir bajo ese pacto, también saldríamos descalificados, porque Dios no dio ese pacto con el propósito de que nos pudiéramos salvar. Recuerden, Dios ha hecho pactos incondicionales y condicionales. El pacto incondicional, que es con Abraham, es un pacto incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que no depende de las dos partes, depende únicamente del que hace el pacto, y es Dios quien hace el pacto. Así que el cumplimiento de ese pacto depende exclusivamente de Dios. ¿Sí? Pero hizo un pacto mosaico, el pacto con Moisés. Ese pacto era condicional. ¿Sí? Dios bendeciría si ellos obedecían. ¿El pueblo pudo cumplir la ley de Dios? No pudo. No pudo. Y esto nos da una idea de lo que es el nuevo pacto que Jesús hizo. Porque el nuevo pacto se deriva de como un subpacto del pacto incondicional. Al igual que el pacto davídico, el pacto palestino, son incondicionales. ¿Sí? Entonces, es para que apreciemos el nuevo pacto bajo el cual nosotros estamos ahora en la etapa de la gracia. Que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho, independientemente de nosotros, ¿sí? Ese pacto descansa totalmente en Dios, ¿sí? Ahora bien, aquí hay una cosa. Ellos trataban de obedecer a Dios porque tenían que obedecer a Dios, ¿sí? Para recibir la bendición. En el nuevo pacto, no es que tratemos de obedecer a Dios, queremos obedecer a Dios motivados porque ya hemos recibido la bendición de Dios. Pablo lo explica claramente en la carta a los romanos. ¿Cuál es el papel de la ley y qué papel juega la gracia en este caso, no? Así que yo creo que debemos sentirnos afortunados de estar viviendo bajo el nuevo pacto, que ese pacto Dios lo estableció con Israel, ahí en Jeremías, donde promete jamás volverse a acordar de sus pecados. Haré un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel. Y en ese pacto está incluida la iglesia, ¿sí? Ahí estamos nosotros incluidos, donde Dios promete perdón de pecados y no volverse a acordar de nuestros pecados. Entonces yo creo que esta lección nos sirve para apreciar que el hombre, aunque quiera, por sí mismo no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios, porque siempre vamos a estar fallando. Y eso es lo que pasó con Israel. Por más que se esforzaron, nunca pudieron agradar, porque ahí tenían que. Y Pablo dice en Romanos, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, debemos presentarnos en sacrificio vivo porque ya hemos recibido la bendición de Dios totalmente en Cristo. Y eso no solamente Dios pone en nosotros el deseo de querer obedecerle y nos da la capacidad para obedecerle. Aunque todavía luchamos con la carne, ustedes lo saben, ¿sí? Pero yo creo que este capítulo sirve para apreciar totalmente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso les preguntaba, ¿y si nosotros dependiéramos de nuestra obediencia perfecta? No, pues ya estaríamos fritos también, ¿no? Al igual que Israel, ¿o no? ¿O qué piensan ustedes? Por eso dice, el que quiera salvarse por guardar las obras tiene que agradar a Dios al 100%, no en lo que pueda o en lo que quiera, tiene que ser al 100%. Y por eso Israel fallaba, porque nadie puede obedecer la ley de Dios al 100%. Y Dios lo sabía,
Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Pues para darnos conciencia de que necesitamos un Salvador. Que no Que podemos. eres santo. Claro, sí. Entonces, el propósito de la ley es reflejar la santidad de Dios y reflejar nuestra pecaminosidad. Por lo cual te lleva a la desesperación de clamar por un Salvador, y ahí está el Salvador, disponible para todo aquel que crea. ¿No? Bueno, ese es mi comentario, ¿no? No sé tú, diría el salmista, ¿qué piensan? Lo de santo, hace rato comentaste, Armandito, de que no somos santos, como para portarnos también. Bueno, ese es el concepto tradicional católico. Santo es todo aquel que es apartado por medio de la fe en Cristo, ¿sí? O sea, santo no se refiere a alguien impecable. Acuérdate que Pablo en sus cartas se dirige a los santos de Colosas, los santos de Corinto, etcétera, y eran gente pecadora, ¿sí? Entonces, el ser santo significa ser apartado para Dios, no es el concepto tradicional que hemos tenido toda la vida de que alguien impecable que ya murió y que lo canonizaron, etcétera. No, nada que ver con eso. Si no me sé explicar de esa manera, pero sí, efectivamente, somos santos, somos apartados, pero que también cometemos errores y no estamos exentos de pecar. Claro, claro. Eso magnifica la gracia. Que Dios no nos va a quitar de su mano, nos va a disciplinar, obviamente, pero apartarnos de cuando uno ha confiado verdaderamente en Cristo, tu salvación está segura. Aunque muchos piensen que se pierde, pues ni ellos mismos entienden de qué manera se puede perder. ¿Sí? Viviríamos en la zozobra entonces, donde no hay seguridad de salvación, tampoco hay gozo ni hay paz. Digo yo. Sí, ¿Qué hoy piensan? vivimos, perdón. No, pues ese es mi comentario, Armandito. No sé si alguien quiere opinar algo más, ampliarlo. Bueno, aquí voy a leer un poquito en la última parte del último versículo, cuando dice, no abandonaremos la casa de Dios. Se refiere precisamente al resumen de las obligaciones que tiene que cumplir el pueblo de Israel, bajo, precisamente lo que mencionaba Brent, bajo el liderato de Esdras y Nehemías. El pueblo fue inspirado a tener como prioridad principal el aspecto espiritual, incluyendo el cuidado del templo reconstruido. Este logro fue más importante que reedificar los muros de la ciudad. Se esforzaron tanto Esdras como Nehemías a que el pueblo de Israel volviera a Dios. Y así es como nosotros debemos de esforzarnos día con día y estar agradando a Dios, sirviendo a Dios más que nada, especialmente como agradecimiento, como decirle a ti, por agradecimiento, ya no por obligación, sino porque hemos sido salvados, redimidos del pecado a través de la sangre preciosa y bendita de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Exactamente. Bueno, yo creo que se ve muy claro la distinción entre la ley y la gracia, ¿no? Mira, por ejemplo, ahora que predicamos sobre la ofrenda. Aquel que ofrenda por obligación o por necesidad o porque tiene que, se está saliendo de la gracia realmente. ¿Por qué ofrendamos? No porque tenga que, no porque nadie me obligue, sino simplemente para mí es un gozo, ¿sí? Agradar a Dios, y a Dios ama al dador alegre, ¿sí? Entonces no es porque tenga que, es porque quiero hacerlo gozosamente. Y así es con toda la obediencia a Dios. Bueno, los que estaban bajo la ley tenían que obedecer a Dios, quisieran o no quisieran. Y si fallaban, out, fuera. Nosotros no tenemos que obedecer a Dios para ganar su favor, sino al revés, puesto que ya hemos disfrutado de su favor inmerecidamente, eso nos motiva a obedecer a Dios. Dios pone en ti el amor por su ley y además te capacita para obedecerlo del Espíritu Santo, así es. Bueno. Y estos estudios los hacemos precisamente por agradecimiento, Claro. para poder conocer la palabra de Dios y poder seguir conociendo al Señor.
pero ya con el gusto, con el deseo, Claro. por la necesidad de alimentarnos espiritualmente. Claro, nadie está aquí a la fuerza. Así es. Claro, hay veces hermanos que no se pueden conectar por causas de fuerza mayor, pero sabemos que contamos con ellos, sabemos que leen y estudian la palabra de Dios también. Amén, sí. Por sus frutos los conoceréis. Muy bien, pues si ya no hay algún comentario más, pues no sé si quieras despedirnos, Brendis. Sí, claro que sí. Bueno, pues inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios por este tiempo que siempre es de bendición para nosotros. Y pues agradecerle al Señor que siempre está cubriéndonos con su sangre preciosa y siempre nos mantiene en el hueco de su palma, de la palma de sus manos. Es bondadoso y misericordioso, lleno de gracia para nosotros. Nos da un techo, comida, vestido. Y pues nos permite alimentarnos también de su palabra, que también es un alimento espiritual para nosotros, para seguir su camino, para conocer su carácter, para saber qué es lo que quiere de nosotros, para cumplir sus propósitos y su voluntad. Siempre es la bendición de Dios estos estudios. Gracias, Padre Santo, porque nos permites reunirnos esta noche, a pesar de que tú nos conoces, Señor, conoces nuestras actividades, conoces nuestra situación, Señor. Tú eres fiel, Señor, y nos permites estar aquí reunidos conociéndote, conociendo tu palabra y conociendo qué es lo que quieres de nosotros, Padre Celestial. Bendito eres, Señor, y agradezco por la vida de todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, por permitirnos estar juntos y pues los que no pudieron conectarse, Señor, que también los bendigas grandemente, Señor, que los cuides y que, bueno, que estos estudios sigan para que sigamos edificándonos, sigamos creciendo en tu palabra, sigamos alimentándonos, Señor. Y te agradezco infinitamente por este tiempo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también te doy gracias por la vida de Armandito, Señor, pues que le permitiste llegar un año más de vida, Señor, que le diste la oportunidad pues de seguir adelante, Señor, de que tú lo cubres siempre, Señor, tú siempre lo proteges y que Él está aquí, Señor, sirviéndote, es tu siervo fiel. Y, Señor, que tú lo bendigas grandemente, que le permitas más años de vida, Señor. Y bueno, pues te doy gracias por la vida de Juan Carlos y Leticia, por su disposición, por sus conocimientos, porque siempre nos transmiten palabras de sabiduría, de aliento, Señor. Y te agradezco infinitamente tu bondad y tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias. Amén. 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 Pues nos vemos próximo viernes con capítulo 11. Y primero Dios, Primero Señor Dios. Dios. nos Dios les vemos bendiga, que descansen. Muchas gracias. Me da gusto verte, Chinita. A mí también, manita. Qué bueno que abriste el video, al menos te veo así. Sí, pues ya nos vemos un ratito. Sí, te ¿Qué quiero. crees, Brenda? Que no va a haber Atliscayo, que el Atliscayo fue la semana pasada, el domingo pasado. Ah, ¿ya ves? Nos perdimos de la festival, Ay, ya ni modo era pero para la dar una copia de los lugares más importantes para cuando puedan venir, Ándale. para que se hagan un tour. Hay un recorrido desde el Zócalo en un tranvía, bueno, con ruedas, subes a San Miguel al mirador de cristal, se ve todo el Popocatépetl en la Órale, vista. va a estar padre. Sí, ahí me mandas la información. Bueno, Claro que sí. ahí nos Gracias, vemos. gracias. Ya les- Gracias a ti. Bye. Dios los Bye. bendiga. Gracias, bendiga. Armandito. Bye. Bye. Gracias. Regreses Bye, con bye. cuidado, Armandito. Dios te traiga con bien. Sí, primero Dios, muchas gracias y nos ponemos en sus manos. Bye. Gracias.